El imperio de Vereri se extendía por muchas estrellas. En el corazón de este imperio se alzaba un resplandeciente palacio construido de cristal y metal, donde gobernaba la reina alienígena Cirila. Era alta, elegante y orgullosa. Su voz era aguda, su mirada fría y su presencia tan poderosa que incluso el noble más valiente dudaría en hablar en su contra. Para su corte, era la perfección. Para sus enemigos, el miedo personificado. Pero Cirilla también portaba la arrogancia como una corona. Creía que los de su especie, los Vereri, eran superiores a todos los demás. Para ella, los humanos eran criaturas débiles a las que solo se les permitía entrar en su imperio como sirvientes o guardias. Tenían coraje, sí, pero no poder, ni una fuerza real comparable a la de los grandes guerreros Vereri. Al menos eso pensaba Cirilla. Su palacio estaba custodiado por muchos, pero solo unos pocos eran elegidos para estar cerca de sus aposentos personales. Cuando llegó el nuevo guardia, Cirilla apenas lo miró. Era un humano, alto, pero no imponente, tranquilo y casi shy en su porte. Se llamaba Harun. Otro humano, dijo Cirilla con un leve suspiro al pasar junto a él. No te interpongas en mi camino, guardia. Obedece y podrás conservar tu puesto. Harun inclinó la cabeza, sin decir palabra. Su silencio hizo que Cirila arqueara una ceja. La mayoría de los guardias intentaban impresionarla con juramentos de lealtad, pero éste simplemente permanecía inmóvil, con la mirada tranquila y la postura firme. Casi la molestaba, aunque no podía explicar por qué. Los primeros días transcurrieron sin grandes cambios. Cirila participaba en largas reuniones del consejo donde los nobles se peleaban con palabras y discutían sobre rutas comerciales y planes de guerra. Les daba órdenes con su lengua afilada, desmintiendo sus excusas y demostrando su poder. Por las noches, paseaba por sus salones, con su capa ondeando tras ella como fuego. Y siempre, Harun permanecía en su puesto, observando sin decir palabra. La reina empezó a fijarse en él más de lo que quería admitir. Sus pasos eran silenciosos pero seguros, su mano siempre lista cerca de su arma, aunque nunca la desenvainaba. No parloteaba como los demás, ni bajaba la mirada con miedo como muchos humanos. Simplemente permanecía allí, firme como una piedra. Era inusual. Una noche, mientras Ciril descansaba en su alto trono, pidió música. Los músicos de la corte comenzaron a tocar suaves melodías que llenaron el gran salón. Los nobles sonreían y susurraban, sus ropas enjolladas brillando bajo las tenues luces. Harun permanecía de pie cerca del borde de la cámara, silencioso como siempre. Los ojos de Cirila, casi contra su voluntad, se dirigieron hacia él. «Dime, humano», dijo de repente, y su voz resonó por todo el salón. «¿Por qué no hablas? ¿Me tienes miedo?» Los nobles se giraron sorprendidos, pues la reina rara vez hablaba con sus guardias. Harun se enderezó, con expresión serena. «Me pusieron aquí para proteger, no para molestar», respondió en voz baja. Su voz era firme pero tímida, como si no estuviera acostumbrado a ser el centro de atención. La corte rió levemente, algunos burlones, otros divertidos. Era raro que un guardia hablara ante la reina. Cirilla entrecerró los ojos, esperando miedo en él, pero no lo hubo. Solo una honestidad silenciosa. Se recostó, apoyando la barbilla en la mano. «Extraña respuesta», dijo. «La mayoría intentaría impresionarme. Pero tú calla. Quizás creas que el silencio te hace fuerte». Harun negó levemente con la cabeza. «La fuerza está en la acción, no en las palabras». La sala quedó en silencio. Incluso los nobles que antes se habían reído lo miraron con sorpresa. Un guardia humano había pronunciado palabras atrevidas ante la propia reina. Cirila sonrió con suficiencia, aunque por dentro sus pensamientos estaban intranquilos. Se dijo a sí misma que solo era un guardia, nada más. Sin embargo, su calma la perturbaba de una manera que las palabras bruscas nunca podrían.
Apartó la mirada y ordenó que la música continuara. Esa noche, mientras caminaba de regreso a sus aposentos privados, sus pensamientos volvieron al guardia humano. Se reprendió a sí misma por preocuparse, pero la imagen de su mirada firme persistía. Por primera vez en muchos años, la reina Sirilla sintió una chispa de curiosidad que no pudo controlar. El palacio de Vereri nunca dormía. Día y noche, los pasillos estaban llenos de sirvientes con bandejas, escribas con tablillas y guardias marchando con paso pesado. La reina Sirilla siempre estaba en el centro de la tormenta, su presencia como una llama que otros rodeaban con cuidado. Y cerca de ella, casi invisible, pero siempre presente, estaba el guardia humano, Harun. Para los nobles, Harun no era nada. Era una sombra silenciosa, una figura destinada solo a llenar el espacio. Pero la mirada de Sirilla, aguda como un halcón, había empezado a fijarse en él con más frecuencia de lo que ella admitía. Su quietud no era pereza. Su silencio no era miedo. Era algo más, algo que ella no podía identificar. Una radiante mañana, la reina se preparaba para el desfile real. Cada año cabalgaba por la capital para que su pueblo pudiera ver su poder. Los nobles Vereri vestían armaduras brillantes, y sus bestias tiraban del carro dorado de la reina. Multitudes llenaban las calles, vitoreando y ondeando estandartes. También había humanos, pero siempre de pie en los márgenes, sin mezclarse jamás con la noble Vereri. A Harun se le ordenó caminar a un lado de el carro de la reina, con la mano apoyada en la espada. Para él, esto no era nada nuevo. Había protegido a gobernantes antes, aunque ninguno tan orgulloso como Sirilla. Mantenía la mirada al frente, el paso firme, el corazón sereno. El desfile comenzó con alegría. Los niños saludaban, los mercaderes gritaban bendiciones y los soldados alzaban sus armas en señal de saludo. Sira, sentada en lo alto de su carro, con la cabeza alzada con orgullo, disfrutaba de los vítores. Creía que ningún peligro podría alcanzarla allí, rodeada de cientos de guerreros. Pero el peligro tiene una forma de golpear cuando el orgullo se vuelve demasiado fuerte. Desde los tejados, las sombras se movían. Manos ocultas alzaban armas extrañas. En un instante, los vítores de la multitud se convirtieron en gritos. Explosiones rasgaron el aire, sacudiendo el suelo. Polvo y fuego se alzaron mientras los atacantes saltaban, espadas desenvainadas y ojos ardiendo de odio. Eran rebeldes, enemigos de la corona, atacando el corazón del imperio. Los nobles entraron en pánico. Los guardias gritaron, formando filas alrededor del carro. Sin embargo, el ataque fue rápido y brutal. Un rebelde apuntó con un arma directamente a Sirilla, listo para disparar. Harun no dudó. Su cuerpo se movió antes de que pudiera formarse ningún pensamiento. Se interpuso entre la reina y el rebelde, alzando su escudo. La explosión golpeó con fuerza, saltando chispas, pero Harun se mantuvo firme. Con un movimiento rápido, se abalanzó, desarmando al atacante con golpes precisos. Su espada brilló una vez y el arma cayó al suelo. Los ojos de Cirilas se abrieron de par en par. Por primera vez, vio al tímido humano moverse con la velocidad de una tormenta. No era ruidoso ni salvaje, pero cada movimiento era controlado y afilado como una espada oculta al descubierto. Por fin, la batalla se extendió. Los rebeldes se enfrentaron a los guardias. Los gritos resonaron por toda la plaza de la ciudad. El caos amenazó con desbaratar el desfile. Los nobles de Seralas tropezaron, sus finas túnicas les estorbaban, su orgullo frenaba sus acciones. Pero Harun se mantuvo firme. Guió el carro de la reina con manos serenas, protegiéndola de cada golpe. En un instante, un rebelde saltó directamente sobre el carro, rugiendo de rabia. Los nobles cercanos se quedaron paralizados, demasiado conmocionados para reaccionar. Harun avanzó sin miedo. Con un giro de muñeca y un golpe en el pecho, hizo caer al rebelde al polvo.
Sus movimientos no eran los de un hombre que buscaba la gloria. Eran las acciones de alguien a quien solo le importaba proteger. El ataque terminó tan rápido como había comenzado. Los rebeldes fueron capturados o huyeron a la ciudad. El humo flotaba sobre las calles destrozadas, pero la reina seguía intacta, su corona brillando incluso a través del polvo, y todo porque un tímido guardia humano se había interpuesto entre ella y la muerte. Cuando se hizo el silencio, Sirilla volvió su mirada hacia Harun. Su armadura estaba arañada, su respiración era pesada, pero su rostro permanecía sereno como siempre. No se inclinó ni pidió recompensa. Solo dijo: «¿Estás ilesa, mi reina?». Los nobles susurraron con incredulidad. Un humano había salvado a la reina cuando los guerreros de Bereri fracasaron. Para ellos, era vergonzoso. Para Sirilla, era algo mucho más complejo. Por primera vez, su orgullo se tambaleó. Ella, la gran reina, había sido protegida no por sus campeones más fuertes, sino por el sereno humano al que una vez había despedido. Y aunque intentó mantener su habitual expresión fría, su corazón albergaba un pensamiento que no podía apartar. Quizás los humanos no eran tan débiles como ella creía. El palacio de Bereri resplandecía con luces esa noche. Tras el ataque durante el desfile, la reina Sirla había regresado ilesa gracias a la serena valentía de Harun. Los nobles elogiaron su supervivencia, pero en susurros, hablaban de vergüenza. No fueron los orgullosos guerreros de Bereri quienes protegieron a su reina. Fue un ser humano silencioso. La corte se reunió en el gran salón esa noche. Altas columnas brillaban con diseños plateados y estandartes colgaban del alto techo. La música llenaba el aire mientras los nobles llenaban sus copas y hablaban en voz baja. Sirila estaba sentada en un gran sofá de cristal y tela suave, un asiento que simbolizaba su autoridad. Solo los gobernantes de Bereri podían sentarse allí. Ni siquiera los nobles se atrevían a descansar a su lado. No eran simples muebles. Era tradición, un trono de descanso con un significado más profundo que la piedra o el oro. Harun permanecía en su lugar habitual, cerca del borde del salón. Su armadura estaba pulida, aunque marcada con arañazos de la batalla anterior. Su rostro no mostraba orgullo, ni pretensiones de victoria, solo el mismo silencio sereno que siempre lo rodeaba. Sin embargo, la mirada de Sirila seguía dirigiéndose a él. Sus pensamientos eran inquietos. Había visto su valentía con sus propios ojos. Él la había protegido cuando otros flaqueaban. Recordaba el momento con claridad. La explosión, el humo, la espada de los rebeldes y el humano que se había mantenido firme como un muro inquebrantable. Su silencio ya no era vacío para ella. Era fuerza. Los nobles hablaron entre sí. Sus palabras transmitían tanto desprecio como miedo. Un humano no debería eclipsar a Bereri, susurró uno. Es una deshonra para todos nosotros, dijo otro. Sira los oyó, pero decidió no responder. Sus palabras la molestaron, pero algo más creció en su corazón, una curiosidad que no podía negar. Alzó la voz, silenciando la sala. Harun, llamó. Sus palabras resonaron por toda la cámara. Todas las miradas se volvieron hacia el guardia humano. Harun dio un paso al frente, con paso firme. Hizo una ligera reverencia, aunque no demasiado. Mi reina, dijo en voz baja. Sila lo observó. La sala esperó, conteniendo la respiración. Entonces, con un tono que transmitía a la vez orden y desafío, dijo: ven aquí. Siéntate a mi lado. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Se oyeron jadeos. Una humana sentada junto a la reina en el sofá real. Era impensable. Contra toda ley de costumbres, contra siglos de orgullo, era una orden que nadie había imaginado jamás. Harun se quedó paralizado por un instante. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su rostro permaneció sereno. Mi reina, dijo con cuidado, no soy digno de tal honor. Los labios de Sirila se curvaron en una sonrisa aguda. No era una petición,
dijo. Su voz era clara y firme. Siéntate. Los nobles comenzaron a murmurar, algunos conmocionados, otros enfurecidos, pero ninguno se atrevió a hablar en voz alta contra ella. Harun dudó, luego se movió lentamente. Subió los cortos escalones y se sentó rígido junto a la reina. Su postura era erguida, con las manos apoyadas en las rodillas, como si temiera perturbar el sagrado trono. La corte guardó silencio. Por primera vez en la historia, un humano compartía el sofá de la reina. Sirilla se recostó, observándolo. Podía ver la tensión en sus hombros, la timidez en su quietud, pero también la fuerza inquebrantable que lo habitaba. Sintió una extraña satisfacción. Lo había puesto a prueba, y él había obedecido, no por ansia de poder, sino por respeto. Los susurros de los nobles volvieron a hacerse más fuertes. Esto es una locura, dijo uno. Una vergüenza para nuestro pueblo, dijo otro. Otros permanecieron pensativos, sus ojos moviéndose entre la reina y el humano. Harun habló en voz baja, y su voz solo llegó a Siraila. Te arriesgas a enfadar a tu corte, mi reina. Sirlila se entrecerró los ojos, pero no con ira. Que se enfaden, dijo. Soy la reina. Nadie me dirá dónde puedo sentarme ni quién puede sentarse a mi lado. Sus palabras resonaron por el salón, silenciando cada susurro. El orgullo ardía en su voz, pero oculto bajo él había algo más suave, algo que ella misma aún no entendía. El salón terminó esa noche con inquietud. Los nobles se marcharon en grupos, susurrando sobre el escándalo. Algunos juraron que la reina había perdido el juicio. Otros temían lo que significaría para el futuro. Y a pesar de todo, Harun regresó a su tranquilo puesto, con el rostro sereno, como si nada inusual hubiera sucedido. Pero todos sabían que algo había cambiado. La reina había roto sus propias tradiciones. El humano se había sentado a su lado en el sofá sagrado, y la corte no lo olvidaría. Por primera vez, el imperio tembló, no por la guerra ni la rebelión, sino por el simple acto de una reina y un guardia compartiendo asiento. El gran salón estaba vacío, pero el aire aún cargaba con el peso de lo sucedido. Los sirvientes barrían el suelo, retirando copas y estandartes, pero sus susurros llenaban el silencio. Hablaban de la reina, del guardia humano que se había sentado a su lado en el sofá real. Para ellos, era una historia más grande que cualquier victoria en batalla. A la mañana siguiente, todo el palacio bullía de rumores. Los nobles se reunían en habitaciones secretas, bajando la voz al hablar. Algunos estaban enojados, con el orgullo herido por lo que consideraban un insulto a sus tradiciones. Otros estaban inquietos, temiendo que la reina hubiera comenzado a cambiar de maneras que no podían predecir. Y algunos, aunque callados, se preguntaban si este cambio traería algo nuevo. La reina Sirla, sin embargo, no mostró preocupación. Se sentó erguida en su trono, dando órdenes como siempre. Su voz aguda transmitía poder, y su mirada silenció al consejo. Sin embargo, sabía que los susurros crecían como llamas esperando el viento. Durante una reunión, un noble llamado Darwin por fin pronunció las palabras que otros temían decir. Era anciano, con la barba plateada, su armadura decorada con victorias de guerras pasadas. Levantándose de su asiento, hizo una ligera reverencia y luego levantó la cabeza. Mi reina, dijo con cuidado, debo hablar por el honor de nuestro pueblo. El sofá es sagrado, un asiento destinado solo a nuestros gobernantes. Permitir que un humano lo comparta no es poca cosa. Sacude los cimientos de nuestras tradiciones. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Srillaa. Algunos nobles asintieron con semblante severo. Otros esperaron, ansiosos por su respuesta. Sila levantó la barbilla con una mirada penetrante. La tradición no es de piedra, Darwin. Puede cambiar. Si un humano tiene el coraje de protegerme cuando otros fallan, entonces se ha ganado un lugar a mi lado.
¿Deberíamos honrar solo las palabras o también los hechos? Darwin apretó la mandíbula. Hechos, sí, pero el honor debe estar dentro de nuestra especie. Elevar a los humanos por encima de su posición es rebajarnos. Un murmullo se extendió por la sala. Los labios de Cerila se curvaron en una leve sonrisa, aunque su mirada permaneció fría. ¿Rebajarnos, o admitir que otros pueden tener un valor que hemos ignorado durante mucho tiempo? No confundas el orgullo con la sabiduría, Darwin. El noble volvió a inclinar la cabeza, pero su silencio transmitía ira. Cirila sabía que el asunto estaba lejos de terminar. Cuando terminó la reunión, caminó por los largos pasillos de regreso a su habitación. Aaron lo siguió. Se casaron a una distancia respetuosa. Había oído las palabras del consejo, aunque mantuvo la calma. Para él, tales asuntos de orgullo y tradición significaban poco. Había jurado proteger, nada más. Sin embargo, percibía que la tensión crecía como una tormenta. Al llegar a la cámara de la reina, Cirilla se detuvo de repente y se giró. Sus ojos se encontraron con los de él, agudos pero pensativos. «Los has oído», dijo. «Creen que deshonro mi trono. Dime, humano, ¿sientes vergüenza por sentarte a mi lado?» Aaron dudó y luego negó con la cabeza. «No siento vergüenza, mi reina. Pero tampoco siento orgullo. Solo seguí tus órdenes». Su respuesta fue simple, pero la impactó profundamente. Había esperado miedo, o quizás una secreta alegría por haber sido elevada a tal altura. En cambio, él trató el acto como un deber, nada más. Su humildad chocaba con su arrogancia y la inquietaba. «Eres extraño, Aaron», dijo en voz baja. La mayoría de los hombres, ya sean hombres o humanos, verían ese asiento como una corona sobre su cabeza. Sin embargo, tú te sientas como si no significara nada. Aaron bajó la mirada ligeramente. Un asiento no puede cambiar quién soy. Lo que importa es lo que hago cuando estoy de pie. Por un instante, el silencio llenó la cámara. Cirila se dio la vuelta, ocultando la extraña calidez que le rozaba el pecho. Lo despidió con un gesto, pero sus pensamientos no lo abandonaron. Mientras tanto, el palacio seguía en movimiento. Las historias se extendían por la ciudad. Algunos humanos susurraban con silencioso orgullo, asombrados de que uno de los suyos hubiera sido honrado. Algunos soldados de Vereri refunfuñaban, con el orgullo herido por la decisión de la reina. En cada rincón, el incidente del sofá se volvía más grande que la verdad, transformado por los rumores. Al anochecer, la corte estaba dividida. Algunos nobles se preparaban para desafiar la decisión de la reina. Otros esperaban, curiosos por ver qué haría a continuación. Y en el centro de todo estaba Cirila, orgullosa como siempre, pero cargando con un secreto que aún no se había confesado ni siquiera a sí misma. La reina se dijo a sí misma que solo era curiosidad, solo una prueba de lealtad. Sin embargo, al cerrar los ojos, no vio a los rebeldes ni a los nobles furiosos, sino el rostro sereno de un tímido guardia humano que nunca había pedido honor, pero que se lo había ganado a pulso. La corte de Vereri se inquietaba. Cada día que pasaba, los susurros del incidente del sofá se convertían en voces más fuertes. Los nobles que antes inclinaban la cabeza ahora la alzaban con abierta duda. Los orgullosos creían que su reina había cometido un error, uno que no podía ignorarse. Entre estos nobles estaba Darwin, el viejo guerrero que antes había hablado contra Ciraila. No estaba solo. Muchos otros se reunieron en cámaras secretas, con la voz penetrante de la ira. Hablaron de honor, de orgullo y del peligro de elevar a los humanos por encima de su posición. Por fin, se presentaron ante la reina en la sala del consejo. La cámara estaba llena de estandartes, la luz del fuego y el brillo de armaduras pulidas. Cerila se sentó en lo alto de su trono, con la mirada fría como el hielo, mientras Aaron permanecía en su puesto, silencioso como siempre. Darwin dio un paso al frente. Su voz era profunda,
cargando con el peso de la tradición. Mi reina, no podemos permanecer callados. Has colocado a un humano donde solo Vereri puede sentarse. Esto es más que un escándalo. Es una herida a nuestro orgullo. Si realmente es digno, que lo demuestre ante todos. Que enfrente un juicio. Un murmullo se extendió por la sala. Los nobles asintieron. Los soldados susurraron, y el desafío quedó suspendido en el aire como una espada. Cirila entrecerró los ojos. Sabía que no era una prueba para Harun, sino para ella. Sin embargo, una parte de ella ardía de curiosidad. ¿Podría Harun, el silencioso guardia, enfrentarse realmente a los guerreros de Vereri? Que así sea, declaró. Si mi guardia debe demostrar su valía, que lo haga ante todos. Organiza el juicio. La sala se estremeció de emoción y miedo. 2 días después, la arena del palacio estaba repleta. Filas de asientos se elevaban, albergando a nobles, soldados y ciudadanos por igual. En el centro se alzaba el amplio suelo de arena y piedra, donde se habían celebrado pruebas de fuerza durante generaciones. Los estandartes de Vereri ondeaban en el cálido viento. Harun entró silenciosamente, con su armadura sencilla y pasos firmes. No llevaba ningún arma imponente, solo su sencilla espada y escudo. Frente a él se encontraban 3 campeones de Vereri, cada uno más alto, corpulento y envuelto en una armadura reluciente. Sus armas brillaban como fuego bajo el sol. La multitud rugió de orgullo por los campeones y luego rió del humano que los enfrentaba. Sin embargo, la mirada de Harun no se apartó de su tarea. Permaneció sereno, con el corazón firme, como si no hubiera asumido nada más que el deber. Sila observaba desde su alto asiento, con el rostro serio. En su interior, sus pensamientos corrían a toda velocidad. Había ordenado esto, pero sentía un extraño nudo en el pecho. Si fracasaba, los nobles triunfarían. Si ganaba, la corte quedaría conmocionada sin remedio. Se dio la señal. El primer campeón se abalanzó, con su lanza apuntando al pecho de Harun. La multitud vitoreó, segura de que la lucha terminaría rápidamente. Pero Harun cambió de postura con serena precisión, dejando que la lanza rozara su escudo. En el mismo movimiento, se acercó y golpeó el brazo del campeón, haciendo que la lanza cayera al suelo con estrépito. El Vereri se tambaleó hacia atrás, conmocionado. La arena se llenó de jadeos. Harun no persiguió ni alardeó. Simplemente regresó a su posición, esperando. El segundo campeón atacó con una pesada espada, blandiéndola con fuerza suficiente para partir una piedra. Harun bloqueó el ataque, su escudo temblando bajo el peso. Sin embargo, sus pies se mantuvieron firmes. Se hizo a un lado, usando la propia fuerza del guerrero contra sí mismo. Y con un golpe limpio en la pierna, envió al campeón a estrellarse contra la arena. La multitud guardó silencio. Las risas se habían apagado. El tercer campeón, furioso, cargó con espadas gemelas destellantes. Harun se movió con cuidado, desviando cada golpe. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero su mirada permaneció tranquila. Observó, esperó, y luego encontró su oportunidad. Con un movimiento preciso, apartó el arma del campeón y presionó su espada contra el pecho del guerrero. El silencio invadió la arena. El humano se había enfrentado a 3 campeones de Vereri y no había caído. En cambio, los había derrotado con paciencia, habilidad y un coraje inquebrantable. Los nobles se removieron, inquietos. Algunos inclinaron la cabeza avergonzados, otros los miraron con ira, pero ninguno podía negar lo que habían visto. Ciril se levantó de su asiento con voz firme. Pediste pruebas. Las tienes. Un humano se paró ante lo mejor de ti y no se rindió. Que nadie se atreva a cuestionar su lugar de nuevo. La multitud estalló, mitad en vítores, mitad en murmullos de incredulidad. Harun bajó su espada y retrocedió, con el rostro sereno como siempre. No levantó los brazos en señal de victoria ni buscó elogios.
Solo regresó a su postura tranquila como si la prueba no hubiera sido más que un deber más. Y mientras Sila lo miraba, su orgullo ardía con más fuerza que nunca. Sin embargo, bajo ese orgullo, algo nuevo se fortalecía. No solo respeto, sino algo que aún no podía nombrar. Dot. La prueba en la arena se convirtió en la comidilla del imperio. Algunos elogiaron la habilidad del humano, otros susurraron que era un día vergonzoso para el orgullo de Berery. Pero sin importar las palabras que llenaban las calles, la verdad era innegable. Arun se había enfrentado a los campeones más fuertes de la corte y había salido victorioso. En los salones del palacio, el aire estaba cargado de cambios. Los sirvientes se inclinaban aún más al paso de Arun, algunos con respeto, otros con inquietud. Los soldados de Berery lo miraban de otra manera, ya no con burla abierta, sino con un silencio cauteloso. Y la reina Serila, aunque mantuvo su máscara de orgullo ante la corte, sintió que su corazón se transformaba de maneras que ya no podía ignorar. Una noche, mucho después del juicio, Sirilla estaba sentada en su aposento privado. La habitación estaba silenciosa, iluminada por suaves lámparas doradas que iluminaban las paredes con una luz tenue. Se sentó en el borde del sofá real, con la mirada fija en los altos ventanales donde las estrellas brillaban tras el cristal. Por primera vez en muchos años, se sintió insegura. Arun permanecía cerca, como siempre, silencioso y atento. Estaba puliendo su escudo, con movimientos tranquilos y firmes. No parecía notar el peso en la habitación, pero Sirilla sabía que él era consciente de todo. Siempre lo era. Por fin, rompió el silencio. «Me sorprendes, humano», dijo, con la voz más suave de lo habitual. «Pensé que buscarías la gloria después de la prueba. Pensé que presumirías o exigirías una recompensa. Sin embargo, actúas como si nada hubiera cambiado». Arun levantó la vista brevemente y luego volvió a bajarla. «Solo hice lo que se me pidió. Nada más». Sirila frunció el ceño, aunque no con enojo. Se levantó del sofá y caminó lentamente hacia él. «¿Entiendes lo que has hecho? Has derrotado a mis campeones. Has silenciado a mis nobles. Has dado a cada humano de este imperio una razón para levantar la cabeza. Y, sin embargo, hablas como si no significara nada». Arun bajó el escudo con cuidado. «Para mí, no es la victoria lo que importa. Es que estás a salvo. Ese es mi deber. Es suficiente». La reina se detuvo frente a él, estudiando su rostro. Sus ojos eran serenos, su postura firme, pero sus palabras tenían una fuerza mayor que cualquier espada. Su pecho se encogió, y por una vez, su orgullo pareció una pesada capa que quería dejar a un lado. «Hablas de deber», dijo, con la voz ahora más baja, casi insegura. «Pero veo en ti más que deber. Veo coraje. Veo honor. Y veo un corazón que no se conmueve ni por el orgullo ni por el miedo. Me inquieta, Arun». Por primera vez, la expresión tranquila de Arun cambió. Frunció el ceño ligeramente, como si no supiera cómo responder. «¿Por qué te inquieta, mi reina?» Serila respiró hondo. Las palabras que quería decir luchaban contra su orgullo. Era una reina, gobernante de estrellas, voz de mando. Sin embargo, en esa cámara silenciosa, con solo el tímido humano frente a ella, se sintió menos gobernante y más como una mujer frente a algo que no podía controlar. Porque dijo por fin, con la mirada fija en él: «He empezado a respetarte más de lo que jamás creí posible. Y quizás más que solo respeto». Los ojos de Arun se abrieron ligeramente. No dijo nada, su silencio era más profundo que nunca. El corazón de Sirila latía con fuerza, pero no apartó la mirada. «Me criaron para creer que los humanos están por debajo de nosotros», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «Me enseñaron a ver a los de tu especie como débiles. Sin embargo, me has mostrado una fuerza mayor que cualquier otro que haya conocido. Y ahora me descubro pensando en ti no solo como mi guardia, sino como algo más.
Esta es una verdad peligrosa, Harun, pero no puedo negarla. La cámara se sumió en el silencio. Harun se quedó quieto, con el rostro indescifrable. Luego bajó la cabeza ligeramente, con voz tranquila pero firme. No sé qué decir, mi reina. Solo soy un guardia. Cirila sintió frustración y calidez al oír sus palabras. Se acercó, levantando la mano casi como si fuera a tocarle el hombro, pero deteniéndose. Eres más que eso, dijo con firmeza. Más de lo que ves, más de lo que ellos ven. Y lo aceptes o no, me has cambiado. Harun finalmente alzó la vista hacia ella. No había orgullo, ni ambición, solo la misma fuerza silenciosa que siempre había estado ahí. Entonces déjame quedarme como estoy, dijo con dulzura. Un guardia que nunca te fallará. Sus labios se separaron, pero no pronunció palabra. Se dio la vuelta y regresó al sofá, con el corazón inquieto, pero extrañamente más ligero. Por primera vez, la orgullosa reina de Bereri había pronunciado palabras de confesión, palabras de las que nunca podría retractarse. Y aunque la corte aún no lo sabía, un vínculo más fuerte que la tradición había comenzado a formarse en las silenciosas sombras de su aposento. La mañana de la gran asamblea llegó con una luz dorada que se extendía por el palacio. Se había corrido la voz de las intenciones de la reina Cirila. Nobles y ciudadanos llenaban el gran salón, sus voces bajas con curiosidad y preocupación. Algunos esperaban el escándalo, otros la sabiduría, pero todas las miradas estaban puestas en la reina. Harun se encontraba cerca de la entrada, con su armadura pulida y expresión serena. Se había preparado como siempre para el deber. Sin embargo, sentía el peso de la expectación oprimiendo la sala, los susurros y las miradas de quienes dudaban de él. Cirila entró con su gracia habitual. La sala quedó en silencio mientras caminaba hacia su trono, con su capa ondeando tras ella como fuego. Se detuvo, levantó la mano y el silencio se profundizó. Ni siquiera los nobles murmuradores se atrevieron a hablar. Mi pueblo, dijo con voz fuerte y firme. Convoqué a esta asamblea no para hablar de batalla ni de comercio, sino de la verdad. Las miradas se volvieron hacia Harun, que permanecía en silencio a su lado. Un silencio invadió la sala cuando la corte se dio cuenta de que la guardia humana sería el centro de las palabras de la reina. Durante siglos, hemos seguido las tradiciones sin cuestionarlas, continuó Cirila. Hemos medido el honor por el nacimiento, no por los hechos. Hemos valorado el orgullo por encima del coraje. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado la fuerza de otro camino. La multitud se movió, algunos inclinándose hacia adelante, otros mirándose con incredulidad. Harun permaneció tranquilo, con las manos a los costados y la mirada fija en la reina. Durante el desfile, este guardia humano, dijo ella, con la mirada fija en Harun, se interpuso entre el peligro y yo. Durante el juicio, se enfrentó a nuestros campeones más fuertes y no flaqueó. Ha demostrado coraje, sabiduría y lealtad, mayores que muchos que he conocido. Un murmullo recorrió la corte. Algunos nobles se pusieron rígidos de ira, otros de sorpresa. Muchos habían dudado de él. Sin embargo, allí estaba su reina elogiándolo ante todos. Ciril se levantó de su trono y se acercó a Harun. Lo elijo no porque sea humano, sino porque es digno. Lo elijo para que esté a mi lado, no solo como guardia, sino como mi compañero. Que todos los que escuchen esto sepan que la lealtad, el coraje y el honor no están ligados por el nacimiento. La sala estalló en susurros de asombro. Algunos lo llamaron escándalo. Otros guardaron silencio, asombrados. Los nobles que se habían opuesto a él solo pudieron observarlo, con el orgullo conmovido por la innegable verdad. La calma de Harun no flaqueó. Hizo una ligera reverencia ante la reina. Mi reina, dijo en voz baja, me siento honrado por tus palabras. Serviré fielmente en cualquier puesto que me encomiendes. Los labios de Silas se curvaron en una sonrisa orgullosa y satisfecha.
Ella le extendió la mano. «Quédate a mi lado entonces, no como una sombra, sino como un igual en lealtad y confianza». Harun colocó su mano suavemente en la de ella. El gesto fue simple, pero tenía un peso mayor que cualquier corona o espada. La corte permaneció en silencio, observando cómo el silencioso poder de la confianza y el honor se desplegaba ante ellos. Algunos nobles intentaron hablar para cuestionar la decisión, pero Sirilla levantó la mano. «Ninguna palabra de duda llegará a esta cámara. Que nuestras acciones hablen. Que el coraje, no el linaje, sea nuestra medida». Al final de la asamblea, la sala quedó en silencio. La corte había presenciado a la reina romper siglos de rigidez. Tradición. Un humano había sido elevado no por la riqueza ni por el estatus, sino por la fuerza, la lealtad y el corazón. Fuera del palacio, los ciudadanos hablaban de la reina y su guardia con asombro. Humanos y Vario por igual vieron el coraje de un hombre y la sabiduría de una reina. Por primera vez, muchos creyeron que la fuerza podía provenir de cualquiera, sin importar su origen. Al dispersarse la asamblea, Sirilla y Harun permanecieron juntos, con las manos aún entrelazadas, las miradas cruzadas en un silencioso entendimiento. Ninguno habló, porque no era necesario. El vínculo forjado en la batalla, en la lealtad y en la confianza, era más fuerte que cualquier palabra. Y así el imperio comenzó a cambiar. El orgullo ya no gobernaba sin oposición. El coraje ya no. Ger se doblegó solo ante la tradición. Y una reina, antaño orgullosa e inquebrantable, descubrió que la fuerza a menudo surge silenciosamente de un corazón que no exige atención, pero que no puede ser ignorado. Desde ese día, la reina Sirla y Harun se enfrentaron juntos al imperio. Un símbolo de que la lealtad, el coraje y el honor podían transformar incluso a la corte más orgullosa. Y la corte nunca olvidaría el día en que un guardia humano se sentó junto a una reina y juntos cambiaron la historia.